Saludo muy especial para todos y nuevamente compartiendo nuestra reflexión desde lo que nos proponía la liturgia. Hemos estado revisando acerca de la oración. La semana pasada titulábamos nuestra reflexión Las batallas se ganan orando, y qué interesante es tener eso bien presente, porque decíamos que estamos sometidos a muchas batallas en nuestra vida. La vida misma es una batalla. Y hay quien dice o expresa: esta vida me quedó grande y no voy a poder. Es que solos no podemos. Por eso está ese don tan maravilloso de la oración que el Señor nos regala, ese don de la piedad, para junto a Él combatir juntos la batalla y salir vencedores como Él nos lo prometió. En todo salimos vencedores gracias a Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Hoy vamos a revisar un poco acerca de esa manera de orar a partir, repito, de la liturgia y de esa parábola que Jesús nos propone del fariseo y el publicano. Cuando uno pregunta en un auditorio, levanten la mano los fariseos, casi todos la tenemos que levantar. Y ya de por sí aclarando que fariseo quiere decir separado para Dios. No es que sean todos los fariseos malos, porque normalmente lo empleamos incluso en nuestro lenguaje cotidiano mucho. ¿Qué fariseo aquel con la que me salió? En parte sí, en parte no, porque eran los separados, los que cumplían estrictamente las leyes y un sinnúmero de cosas. Pero hoy vamos a ver otro aspecto, revisando, repito, nuestra oración. O levanten la mano los pecadores y todos la levantamos. Tendríamos que decir que todos tenemos un poquito de fariseo, un poquito de publicano, un poquito de senio, un poquito de autoridades judías. Nadie es totalmente sano o santo en su interior. Ese es el peor error, creerse como el fariseo, autojustificado por sí mismo. Cumplo la ley, no soy bueno, no mato y no robo. Y ahí caemos todos. Usted no mata, no, Chucho, cuidado, homicida. Y con la lengua, ¿cuántos homicidios? Matar al otro, matarle la honra, matarle la fama, matarle tantas cosas, inventar historias. No, yo creo por ahí escuché, qué arma tan peligrosa, ¿no? La lengua. Entonces uno, cuando habla, tiene que saber qué está hablando y qué está expresando, porque el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Entonces vamos a revisar esa actitud que hay en nuestro interior, cómo nos debemos llegar ante Dios a orar, porque repito, todos tenemos un poco de fariseos y un poco de publicanos, y es interesante anotar, como decía el Papa Francisco en una de sus reflexiones por allá, decía: el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado de Dios y está dispuesto a abrirle el corazón. Qué interesante, ¿no? En nuestra oración. Dios no hace milagros con aquel que se cree justo. Los buenos somos más. Puntos suspensivos. Sino con aquel que se cree necesitado y está dispuesto a abrirle el corazón a Dios. Tenemos esas dos maneras de orar. Vamos a mirar esas dos maneras de reflexionar, la del fariseo y el publicano. Y qué bueno que nos vamos ubicando, porque al final dice: el uno regresó a casa justificado delante de Dios, el otro quedó rechazado. Dios no rechaza a nadie. Uno mismo con sus actitudes se cierra o se abre a la misericordia de Dios. Y lo hemos dicho en otras reflexiones, la buena noticia es que Dios siempre está tocando al corazón de cada uno. El chorro de la gracia, la canilla abierta, el grifo, en otros países dirán, de la gracia siempre está abierto. Dios no cierra la gracia, el perdón, la misericordia. Todo lo que de Él sale, pues Dios es amor. Somos nosotros los que nos alejamos, los que tomamos distancia y los que decimos: yo no necesito a Dios. Y de Dios simplemente a Dios, simplemente como el fariseo, le paso facturas de cobro. Ahí en esas dos maneras de orar también están las dos maneras o imágenes de concebir a Dios. De concebir a Dios, pasándole factura, factura de cobro, y muchas veces lo hacemos, ¿o no? Usted no ha dicho: Dios, yo que soy tan bueno, no hago milagros es porque
Pues no sé, yo creo que los he hecho porque de mí emana una fuerza y un poder, pero yo comulgo. Mire, yo miro a los demás, yo le doy, yo voy a la iglesia y doy 200 pesitos, llevo las 4 moneditas de 50 que me sobran y las echo ahí. Yo veo un pajarito y lo acaricio, usted me está entendiendo, ¿cierto? Nos estamos entendiendo, pasándole factura a Dios. Como oraba el fariseo, lo vamos a ver en el texto. Y si algo es importante en la oración es la humildad. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Al final el publicano, el pecador público, bajó justificado, declarado justo. Ninguna condenación pesa sobre los que estamos en Cristo Jesús, dirá San Pablo. Es que Él es el que declara justo. Cuando uno ajusta su vida a la voluntad de Dios. Repito, un corazón contrito y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Y decía el Salmo muy lindo, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Siempre nos escucha. Ya lo decíamos, todo grito de auxilio que sale de nuestro corazón, sale del corazón del hombre, siempre llega al corazón de Dios, decía la lectura del Eclesiástico, decía San Pablo en la segunda carta a Timoteo, este combate espiritual, esta lucha donde los más cercanos me han dado la espalda, el Señor me ha dado las fuerzas para proclamar este evangelio. Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Cuándo entenderemos? ¿Cuándo comprenderemos que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él? Que el reino de Dios no es nuestro, el reino de Dios es de Él. Que Él es el que trabaja, instaura, siembra la semilla, la hace crecer a través de nosotros y estamos aptos y prontos para desenterrar ese talento y ponerlo a producir para el reino de Dios. Es decir, si somos fieles en lo poco, Él nos confiará más. Pero es Él, la obra es de Él. Carta a los Colosenses, todo lo que hagamos de palabra o de obra, hagámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir revisando el texto y vamos a ir revisándonos a nosotros mismos. ¿Recuerdan aquella historia de la niñita? ¿Cuál es el mejor libro que usted ha leído? La Escritura, la Biblia, porque ese libro me lee a mí. En el momento en que yo acuda a leer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que es Dios mismo hablándonos a nosotros, y no me sienta interpelado, sino que empiece a pensar como el yo siquiera no soy como esos, ya estoy perdiendo. Ya no estoy dejando que esa palabra me interrogue, me interpele, me cuestione, me llame a la conversión, a volver a Dios. Este librito dirá el Apocalipsis que al principio es amargo. Claro, a nadie le gusta que le digan. Es que usted es así, así, así. Usted tiene estos... Oíste, yo que me creía tan bueno. Yo que cuando me iba a confesar le decía, Padre, ilumíneme. Ilústreme, a ver, dígame pecados, porque es que de verdad yo estoy aquí, es porque confesarse los primeros viernes, mandatos, mandamientos y normas, la religiosidad del fariseo. Ah, yo era fariseo y no me había dado cuenta, sí, es lo primero que hay que pedir perdón, la autojustificación. Entonces, hay que dejar que esta palabra hoy nos cuestione como siempre, como siempre. Teníamos una reunión de familia en estos días con la familia de mi suegro, de Nacho, y empezamos con lo que hay que empezar, la Eucaristía. Después dimos una pequeña charla querigmática y preguntaba yo en la charla de qué fue la primera lectura, la segunda y el Evangelio. Y varias personas se acordaron. Qué importante no dejar caer la palabra, porque es que cuando uno la deja caer, esa semillita que al primer rayo del sol se seca. Ve, yo sigo igual. Ve, yo no salgo de aquí. Esta palabra, si la escuchamos con el corazón, la guardamos como María y la ponemos por obra, permanece operante, actuante en nosotros los creyentes, porque es palabra de Dios, que tiene el poder de reengendrar y de crear. Vamos al texto entonces. ¿Cuál estamos viendo? ¿Qué evangelio? Muy bien, según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al... Busquemos aquí al 14. El fariseo y el publicano. El fariseo y el publicano. Y primera claridad, todos tenemos un poco de fariseo, de publicano, de Judas, de Pedro,
de los hijos del trueno, ¿qué me va a tocar? Todos. Por eso estamos aquí viendo este video y escuchando la palabra de Dios. No a Chucho, no a Chucho, a la palabra de Dios, que es Dios mismo que nos va a hablar al corazón. A ver cómo está siendo nuestra oración. ¿Cómo está siendo nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos a partir de esa oración? ¿Cómo es nuestra actitud con Dios, consigo mismo y con los demás? Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Ya de entrada nos está hablando muy claro, ¿o no? Chucho va a cambiar el video, sí, cámbielo. Es que cuando a uno le tocan la heridita, cuando nos tocan que se creían por justos, que se tenían por justos. Yo soy muy bueno. Chucho, voy a esperar tu reflexión siguiente porque esta no me toca a mí, porque es que de verdad que yo soy muy justo. Ve, yo pago el diezmo, ya vamos a ver, yo ayuno. Chucho, vos me conoces, ese asilo al pie de la casa, todos los días voy y doy 200 pesos. Bueno, a veces 2000 también, pero pido que me devuelvan 1500 porque a veces estoy muy generoso. Nunca miro mal a nadie. Pasa una mujer hermosa y yo no ve, yo mantengo esto de los caballos que los tapan así para que no se desvíen y no miro. Yo nunca pienso mal. Yo nunca he hablado mal de nadie. Yo nunca juzgo. Yo, mejor dicho, no es que te digo que estoy seguro que al lado del Señor Dios tiene la silla mía marcada a la derecha. Y si no a la izquierda, porque yo le dije que yo soy zurdo, entonces me favorece más. Dijo también a algunos que se tenían por justos. Justo, el que ajusta su vida a la voluntad de Dios, el que hace en todo la voluntad de Dios. Ya salimos de ese abanico, ¿cierto? Ya no estamos ahí. Entonces nos está hablando de nosotros y nos está en primera instancia diciendo, revísate. El justo no está viendo la pajita en el ojo ajeno, sino que ve la viga en su propio ojo. El justo no va a orar ahí de primerito, sino detrás como el publicano. El justo, ten compasión de mí, Señor, que soy un pecador. El justo, Señor, tengo miles de pecados, límpiame y quedaré más blanco que la nieve. El justo, Señor, aquí voy en pos de ti, pero esta carne me jala. El justo, el que está ajustando su vida a la voluntad de Dios, Señor, vivo juzgando. Señor, mi orgullo no me deja. Señor, mi prepotencia no me deja. Señor, como creo que estoy en este movimiento, considero a los demás inferiores, incluso a los cercanos y a los de mi propia familia. Entonces nos está hablando a nosotros y nos pide revisar qué tan justos somos. Repito, justo es el que ajusta su vida a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. La voluntad de Dios para nuestra vida es Jesucristo, que Cristo se forme en mí, en ti y en todos. Y cuando Cristo se forma en mí, voy ajustando mi vida a la manera de ser de Jesús para actuar conforme a la voluntad de Dios. Conjugo todos los verbos como lo haría Jesús. Amo, perdono, sirvo, comparto. El amor todo lo espera, todo lo cree. No se engríe, no es así voy ajustando mi vida, por eso es un camino. Y despreciaban a los demás. Oiga, qué par de cualidades, ¿no? Nos va a decir esta parábola. Claro, es que cuando uno se cree justo y bueno, los buenos somos más, todos los demás son malos. En la cárcel, que se pudran todos esos, se lo merecen. Tal le pasó tal cosa, bien hecho. Eso es que Dios lo castigó. Pero a mí que no me toque. A mí que no me digan nada, porque es que esta aureola, estas alitas que cuando hay calor las muevo porque soy casi un ángel. ¿Cómo nos falta, no? Y cómo es de importante reconocer para que se realice con lo que empezamos. ¿Qué dijo el Papa Francisco? El Señor no hace milagros con quien se cree justo y muy bueno, sino con quien se reconoce necesitado de Él y dispuesto a abrirle el corazón. Eso es lo que tiene que lograr la oración. Porque mire, van a decir entraron al templo y lo quiero aplicar hoy, entraron en su interior. El templo es ese corazón donde Dios mora y está, pero donde no lo dejamos actuar. Donde no lo dejamos actuar porque nos creemos ¿qué?
dos características de nosotros los que entramos a algún movimiento, de los que predicamos, de los que oramos, de los que vamos a misa. Se creían justos y despreciaban a los demás. No, a mí que estos yo no me junto sino con los de mi movimiento. El desplazado, el migrante, el drogadicto, el leproso. Usted ya sabe a quién me refiero con el leproso, no solo a nosotros mismos, sino a ese hijo que está en mal camino, a ese hermano que te ofendió, a tu papá o a tu mamá que no te acogió. Eso es me creo justo cuando desprecio a todos esos y los desprecio. No, yo a este no le volví a hablar. Con él corté relación, con él no tengo nada que ver, lejos de mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal yo en este camino untarme con, por Dios, ponerme a hablar con un drogadicto, un alcohólico? ¿Qué tal me contamino, fariseo? Fariseo, me contamino, ni me junto con esos. A mí esos no, ¿qué tal? Me dañan de pronto. Una naranja podrida daña las demás naranjas. Y una buena no debe arreglar a las otras. Dejémoslo ahí. Entonces nos está hablando claramente y nos pide que revisemos esos dos aspectos en esta parábola. ¿Qué tan bueno me creo? ¿Qué tanto me autojustifico delante de Dios? Saco en cara la factura y le digo, vea señor, es que yo hago, ya vamos a ver. Le digo, mis pecados en verdad son poquitos, pecados graves, los de los terroristas y los de la guerrilla y los paramilitares y el que mató a ese niño, señor, eso no tiene perdón. Yo jamás haría eso. Revisémonos y hagamos un alto y miremos cómo nos relacionamos con los demás y si los despreciamos. Porque si Jesús hubiera despreciado a los pecadores, a las prostitutas, a los bebedores, comilón y bebedor, amigo de prostitutas, entonces ¿dónde estaríamos usted y yo? No estaríamos viendo esta reflexión, no nos estaría hablando el Señor. Les dijo a estos, 2 hombres subieron al templo a orar. Y nos está diciendo, en medio de nuestra realidad, tenemos que sacar ratos para subir al encuentro con Dios. Aquí subieron al templo y por eso les decía en esta metáfora, vamos a asimilarlo, digámoslo como lo decía, cuando vayas a orar, entra en tu interior, Mateo, entra en tu aposento, entra al templo, somos... ¿O acaso no sabéis, dice San Pablo, que somos templos vivos del Espíritu Santo? 2 hombres subieron al templo a orar. Mire, fue los 2, fariseo y publicano, los 2 tenían necesidad de orar. Tenemos necesidad profunda de encontrarnos con Dios. Y ya sabemos, más que todo, en nuestro interior. No es el templo, no es la edificación en sí. Qué bueno sacar ratos para visitar al Santísimo, ir al oratorio, acudir a la Eucaristía en comunidad. Pero somos templos vivos. Los 2 entraron en su interior, vamos a ponerlo así. Subieron. Y para subir hay que esforzarse y dejar cosas, dejar realidades, la montaña, el sitio del encuentro con Dios. Y hay que dejar tantas realidades que nos lo impiden, dejar la bulla, dejar esa rutina, dejar ese estar trabajando tanto, hacer un alto, porque lo veíamos la importancia de orar para ganar las batallas y para tener un sano encuentro con nosotros mismos. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. Uno pecador reconocido, el otro fariseo separado para Dios, cumplidor estricto de las leyes, que no comía nada que lo hiciera impuro, que ayunaba, que cumplía todas las normas. Ahí estamos los 2 pintados, fariseos y publicanos, los 2, o sea, los 2, esas 2 realidades mías en mi interior, yo las tengo. Como el cuento este del lobo, ¿se acuerdan? Hay un lobo que me dice, le llegaron donde el maestro, hay un lobo que me dice, haga el bien, no desprecie a los demás, no se crea tan bueno, créase necesitado de Dios, busque a Dios. Y hay otro lobo que me dice, en mi interior, en mi templo, son bobadas, cuento de predicaciones, qué cuento de sacar tiempo para orar, qué cuento de compartir con los demás. ¿Qué lobo va a ganar? El que alimente más, el que alimente más. ¿Cuál va a ganar, el fariseo o el publicano en mi interior que tengo de los 2? El que alimente más, al que le dedique más oración,
para no despreciar a los demás y no creerme tan justo. Cuando yo en esa humildad, que es la verdad, empiezo a reconocer mis realidades, es muy lindo porque esa oración me está llevando a un sano encuentro conmigo mismo. La pregunta más difícil que le hacen a uno siempre es: defínase usted mismo en 10 palabras. ¿Cómo es usted? Ayer hacíamos ese ejercicio allá en la reunión de familia y muchos decían: no, espere, deme más tiempo. Oíste, ¿yo cómo soy? Oíste, yo sí soy muy soberbio, orgulloso, prepotente, mal genio, pecador, irritable. Claro, necesitamos que en la oración Jesús, en ese viaje a nuestro interior con amor, nos permita tener ese encuentro con nosotros mismos y salir de ese fariseísmo y salir de ser ese pecador para ir convirtiéndonos al Señor en ese proceso que dura toda la vida. Los dos entraron al templo, dos realidades distintas, dos situaciones distintas, de fuera de las que llevamos en nuestro interior. El fariseo de pie era la manera normal de orar del israelita, de pie. Qué bueno que nosotros, acuérdense, tomáramos, no el texto aquí porque es la manera de orar del israelita, pero que tomemos esa frase que dice: nunca el hombre es tan grande como cuando está de rodillas delante de Dios. Cuando reconoce su limitación y su debilidad. Tomemos aquí este de pie, que lo está haciendo normalmente, tomémoslo como a veces esa soberbia de nosotros delante de Dios. Esa falta de temor de Dios, que no es miedo, sino escuchar su palabra y ponerla por obra. Es estarle diciendo: no es que yo postrarme, yo me postro ante el dinero, ante el placer, ante el que dirá, ante el poder, perdón, ante el tener, pero postrarme ante Dios. Nunca el hombre es tan grande como cuando está de rodillas delante de Dios. Y las batallas se ganan no solo orando, sino de rodillas delante de Dios. Para complementar un poquitico lo que veíamos, oraba de pie en su interior de esta manera. En su interior, lo acabamos de decir, entra en tu aposento, entra en tu interior, en el interior, ahí donde mora Dios. El reino de Dios está en su interior. Dios mora en nuestro interior. Somos templos vivos del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que viene a nuestro corazón, pero que no lo dejamos actuar, no lo escuchamos, no lo dejamos que nos interpele, que nos cuestione y que nos pregunte. Y mire a ver si esta es su oración y la mía. Oraba de pie diciendo: te doy gracias. Dejémoslo ahí un momentico. Qué bueno que comenzó la oración como tenemos que empezarla. ¿Cómo? Dando gracias. Pero miren por lo que va a dar gracias. Miren o escuchen mejor por lo que va a dar gracias. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Miren qué grave está, qué grave está diciendo aquí. Está despreciando a los demás. Por eso la oración, por eso la parábola de Jesús se la está diciendo a él y a nosotros. Siquiera no soy como era Osama Bin Laden. Siquiera no soy como Garavito. Siquiera no soy como mi vecino que no va a misa. Siquiera no soy como los... Siquiera doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Cómo empieza tu oración? Qué bueno que sea como la de este, dando gracias, pero no por eso. Señor, te doy gracias porque me amas, a pesar de ser igual a todos los pecadores que describe el Evangelio, porque sabes de mi lepra, porque me conoces, sabes de mi prepotencia, sabes de mi falsa humildad, sabes que no soy, que me muestro por fuera distinto, pero en mi interior tú conoces que hay ahí y aún así me amas y me invitas a seguirte. No desistes ni te cansas conmigo. Miren la descripción que hace. Yo no soy como los demás, rapaces. Roban. Yo no robo. No quiero poner ejemplos porque todos somos ladrones. Robamos tantas cosas. Tantas cosas les quitamos a los demás. Injustos. Es que el justo soy yo por excelencia. Adúlteros. No, eso sí, lejos de mí. Chucho, ese sí, tachalo, ese yo no. Adúltero, el que cambia a su Dios por los ídolos. Ah, yo creí que estabas hablando de la mujer adúltera, sí, también. Pero es que adúltero es el que adultera la gracia de Dios y la cambia por otra cosa. El que cambia
a su esposo o a su esposa. ¿Cuál es nuestro esposo? Jesús. Desposados con el Cordero en las bodas del Cordero. Y cada rato le somos infieles o no. Ah, entonces Chucho, no, sí, ahí sí, ponémele chulito. Entonces yo hasta ahora tengo rapaz, injusto, adúltero, sí, ese sí lo tengo. Cada rato cambio a Dios por un partido de fútbol, por una fiesta, por cualquier cosa, porque primero para mí son las añadiduras y después Jesús. Entonces el fariseo está diciendo, yo no soy así, rapaces injustos adúlteros, ni tampoco como este publicano. Peor todavía, se compara con alguien que está ahí cerca, está despreciando al cercano. Y a veces lo hacemos en la propia familia. Siquiera yo no soy como mi hermano, como mi hermana, como mi papá, como mi mamá. ¿Será esa tu oración y mi oración? Se está justificando, está dando una lista de cosas negativas, pero dice, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo. Yo, nada de eso, lejos de mí, Señor. Mi corazón es un sagrario abierto, donde solo hay pureza y aguas cristalinas. Yo nunca pienso mal. Yo nunca deseo la mujer del otro, no, yo no. Yo miro, pero ahí mismo le digo que el Señor me la bendiga, mi hijita, y me la acompañe y le cuide ese cuerpecito. Nos estamos entendiendo, ¿cierto? Porque es que ese es el llamado que nos está haciendo esta parábola. A ver si vamos cambiando nuestra actitud. A ver si salimos justificados, declarados justos por Él, porque es Él, no por lo que yo haga o deje de hacer, porque es que él está aquí orando a un Dios que tiene, a esa imagen del Dios que él tiene, que puede manipular, que puede manejar, que puede decirle qué hacer, y no al Dios tan distinto que vino a mostrarnos Jesús. Como hemos insistido en nuestras reflexiones acerca de eso, ¿no? De qué imagen de Dios tenemos. Dime qué imagen de Dios tienes y te diré cómo oras. ¿Qué imagen de Dios tiene? El que recompensa, el de la teología de la retribución. Yo ya le voy a decir al Señor, aquí le estoy enumerando la lista y eso que me faltaron. Pudiera decirle, no juzgo, le saco la pajita del ojo al otro, al leproso le echo sal Epsom y pañitos de agua tibia, al que está en las noticias y por ejemplo ante esas inundaciones que estoy viendo digo, ay, yo siempre digo pobrecito, yo no me alegro con eso, pero moverme a ir a donar, a ayudar, no, ya es que estoy muy limitado, Señor, si tuvieras, me dijeron que no haga esfuerzos. Usted me está entendiendo y nos entendemos. Te doy gracias, oh Dios. Los dos van a empezar la oración así, el publicano también, oh Dios, porque es que la oración es dirigida a Dios Padre. ¿O a quién más? Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ya dijo, yo no tengo lo negativo. Señor, y ahí te va el otro baldado de agua. Prepárese, Señor, está sentado. Ya le voy a decir cómo soy yo. Ya le voy a decir yo qué hago. O si no, pregúntele al padre de mi parroquia. Ah, eso sí, él ve que me siento de primero. Casi siempre me quedo dormido, pero de primero. Y comulgo desde la primera banca porque tengo una lengua gigante que extiendo hasta allá. Hablo maravillas de Dios y hablo pestes de los demás. Pero yo no soy así. En cambio, ni tampoco como ese. Ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. ¿Qué le enrostramos a Dios? Ayuno 2 veces por semana. En Semana Santa soy el primero en besar la Santa Cruz. Quitaron la pandemia y el primer beso en la cruz al Señor se lo puse yo. Ahí está marcado. Doy limosna. Soy tan bueno, Señor. Miren, se va más allá, doy el diezmo de todas mis ganancias. De todo, cumplo los mandamientos, los tengo en una tabla al pie de mi cama y todo lo cumplo. Se está autojustificando porque espera recompensa de Dios. Cierto que ahí estamos usted y yo. Ahí estamos pintados las apariencias. Por eso en la oración hay que entrar al interior. Subieron al templo a orar. Cuando vayas a orar, entra en tu interior, en tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Uno salió rechazado y el otro justificado.
Pero es el mismo con sus actitudes el que se rechaza a Dios. Lo veíamos, libro del Eclesiástico, no hace acepción de personas. En esa liturgia era muy lindo porque la primera lectura del Eclesiástico decía, no es por títulos. Por fama, por plata, por poder, no. Dios no hace acepción de personas, además está del lado del atribulado, del pobre. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y a Pablo le da fuerzas para combatir por esa corona de la vida, para llevar el evangelio a pesar de es que cuando nos reconocemos necesitados, el Señor hace ¿qué? Papa Francisco, tercera vez, milagros, no en los que se creen justos, sino en el que se cree necesitado. Y le abre el corazón a Dios. Qué bueno que vamos, y lo digo, fariseo reconocido, claro, claro. Y a pesar de eso, tengo que decir como el Papa Francisco, me miró y tuvo misericordia de mí, y me eligió, y me dio el carisma de la predicación. Jamás entenderé a Dios, jamás entenderemos tal amor y tal misericordia. Qué bueno que hoy tú que me estás escuchando, abrieras ese corazón en medio de la oración a este Dios de amor, a este Dios que nos conoce, que sabe del fariseo que hay oculto en nuestro interior, que como decía la hermana Beatriz, el fariseísmo es peor que el paludismo y acaba con todo, porque el fariseo nunca se reconoce necesitado del amor de Dios. Un fariseo, ejemplo en la parábola del Padre Misericordioso, el hermano mayor. Y no solo invitó a seguir al que se había ido, sino que salió al encuentro del que decía, ¿y qué es esto? ¿Y esta fiesta por qué? Fiesta a mí, que soy el lector en la parroquia, que cuelgo las sábanas moradas en Semana Santa, que alisto para la procesión, es más, me montan ahí y yo ni blanqueo ojitos ni los muevo. ¿Cuándo conoceremos a ese Dios que escoge lo despreciable de este mundo para confundir a los que se creen sabios e inteligentes y fariseos, e intentó, no deja de insistir con cada uno de ellos? Ayuno, doy diezmo, hago obras de caridad de vez en cuando. El diezmo sí lo calculo muy bien porque pronto se me va la mano y me hace falta. O no, no lo doy, esos son cuentos de los otros hermanos. ¿Yo qué voy a compartir? Todo lo que me costó conseguir esto. Cuando entenderemos que todo es gratuidad y gracia de Dios. En cambio, distinto, dos maneras de orar, el fariseo o el publicano, dos maneras de vivir, reconociendo nuestra profunda necesidad de Dios o reconociendo que Dios nos debe y antes nos tiene que dar, que es que está en deuda con nosotros. ¿Cuál es tu manera o nuestra manera de vivir y de orar? Reconociéndonos profundamente necesitados de Él, el pan vivo bajado del cielo, el único necesario en medio de la travesía de nuestra vida y de los desiertos de nuestra vida, o el no, yo no necesito, tengo graneros, estoy lleno. Me está entrando más ahora que Colombia está en crisis que antes. Con el dólar he ganado tanto. Voy a construir más, banquetearé y beberé. Usted me entiende cuál es. ¿Cuál es nuestra manera de orar y de relacionarnos con el Dios de la vida? En cambio, el publicano no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, de reclamarle a Dios algo. Reconozco el pecado que cometí, reconozco el pecado que aborreces, he cometido la maldad que aborreces, el Salmo 51, porque ahí en el fondo está un corazón contrito y humillado, tú, Señor, no lo desprecias. Y no desprecia al otro, sino que él mismo se cierra a la gracia. Me necesitas. Estoy tocando a la puerta. ¿Quién es? Dios. Ay, venga mañana, estoy muy ocupado. Estoy aquí con unos clientes, estamos negociando una finca, un lote, un terreno, estamos negociándonos. Yo estoy muy ocupado. Todos los días vuelve y toca. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré, cenaré con él
y lo declararé justificado, porque reconoció su necesidad. Haré el milagro de transformar ese corazón de piedra en uno de carne. Ese es el milagro más grande en la oración, que el Señor logre transformar nuestro corazón, ¿qué? Endurecido. ¿Por qué qué? Porque me creo justo y desprecio a los demás, en un corazón que reconozca la presencia del Dios de la vida, en el que sufre, en el huérfano, en la viuda, en el desplazado, en el que está en la cárcel, el que tiene hambre, en el que está desnudo, y que no mire a los demás por encima del hombro, sino que no se crea superior a nadie. Qué milagro tan grande el que nos va a hacer el Señor si oramos como el publicano. No se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: usted sabe por qué en la Eucaristía decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Esos golpecitos, ¿para qué son? Para que el Señor ablande el corazón de piedra. Se golpeaba el pecho, se golpeaba el pecho diciendo: el corazón, necesito el cambio, es en el interior, en el templo, en el interior, porque este templo nuestro, el publicano reconoció que estaba en obra negra. ¿Qué es obra negra aquí en nuestro país? Donde está una construcción que todavía no está terminada, donde están solo los ladrillos, han puesto puede que el piso, le han dado cal a las paredes, pero falta la obra blanca, que es la que le da belleza al apartamento, al edificio o a la casa. El fariseo cree con la obra blanca terminada: soy puro, soy santo, inmaculado. El publicano, el pecador, reconoce, dándose golpes de pecho: este templo, que es donde habitas tú, Señor, está en obra negra. Necesito que resanes y quites el orgullo, que pulas, que limpies, que adoquines, que embaldoses, que pongas un piso donde se refleje en mi vida tu rostro, donde no sea este orgullo el que gobierne mi vida. Uno no. Uno cree que está terminado y por eso no se reconoce necesitado del Señor. Si algo demora en una construcción es la obra blanca. La obra negra levantan un edificio en un momentico, pero la obra blanca, los detalles, es Él el que los realiza. Es Él el que perfecciona nuestra vida. Es Él el que termina la obra que ya inició cuando nos puso en el vientre de nuestra madre. Es muy lindo y por eso está la oración del publicano. Usted se da golpes de pecho. Sí, yo sí. Muy bueno, excelente. No, mejor dicho. No, es para que ese corazón se transforme. Golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Es que cuando uno no reconoce que es pecador, y no tantas cosas, porque ya el pecado lo hemos llevado hasta el extremo. Todo es pecado ya. Ya todo es pecado. No, pecado es no acertar en la vida, ser felices viviendo conforme a su voluntad mostrada en el vivir, en el actuar, en el ser de su Hijo Jesucristo. Ten compasión de mí, compadécete de mí y de mis realidades, porque lucho y lucho contra esta carnalidad y no soy capaz. Y no puedo, pero el fariseo dice: no, esos pecaditos no son nada. Pues no ve que yo, que le acabo de decir: Señor, usted de mala memoria le acabo de decir que ayuno y que doy el 10% de todas mis ganancias, que soy el lector en el templo, que tengo un grupo de señoras con la que bordamos y hacemos, qué bueno todo eso, pero es que es algo más. ¿Cómo está tu obra blanca? ¿Cómo está tu templo? Lleno de bandidos y ladrones, como encontró el Señor el templo de Jerusalén. Ese es el fin en la oración, ese es el fin de hacer la oración, que entrar en el templo, en mi interior con el Señor y ver qué habita ahí, qué inquilinos tengo ahí. Tengo una reflexión en el canal que se llama Los Inquilinos, que hay en mi interior, y hay que sacarlos, porque si no, acuérdese cómo es de duro expulsar a alguien que no paga una propiedad. A veces son procesos eternos. Lo mismo si dejamos entrar en el corazón ese fariseísmo de creernos muy buenos, muy justos, santos, inmaculados. No, es que yo, mejor dicho, ya mandé el formulario a Roma. El Papa Francisco me dijo que esperara, pero que mi beatificación está casi lista, que va a haber otro santo más en Colombia y en Medellín y en Antioquia. Ese soy yo, Chucho. Yo te mando el nombre para que me pidas intercesión.
Se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y remata Jesús diciendo: la aplicación de la parábola, dice el Señor, os digo que éste bajó a su casa justificado, declarado justo. Es que yo he venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. El fariseo se considera con presión arterial 120/80, frecuencia cardíaca 70/80, TAC de cráneo perfecto, la prueba de esfuerzo del corazón, mejor dicho, que atleta, ¿me están entendiendo? No hay mancha en mí, no hay nada malo en mí. Padre, ilumíneme a ver qué pecado, nómbreme pecados, a ver, pero es que yo no encuentro qué decirle. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Por eso esa preferencia del Señor en ese libro del Eclesiástico por el pobre, por el que se reconoce profundamente necesitado de Dios, porque no alega delante de Dios, no le pasa facturas. Es que ese es el problema del fariseo, lo hemos mencionado en esta charla, la autojustificación. Recuerdan que el Señor ya nos advertía: cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos. La de Herodes, el poder. Yo tengo mucho. Yo no necesito a Dios, yo puedo oprimir, yo puedo abusar del pobre, yo no le tengo que pagar a la empleada, al empleado prestaciones y eso, yo le doy un bonito nomás. Pero eso sí, no falto a la Eucaristía. Y la levadura es de los fariseos, esa en la balanza. ¿Qué son estos pecaditos contra diezmo, ayuno, oro más de 2 veces? Mejor dicho, yo hago la oración no solo en el Yom Kippur, en la fiesta del perdón, en la fiesta de la dedicación al templo. Yo me sobrepaso, Señor. Ese es el problema, no solo de ellos, sino de nosotros. ¿Y qué dice el Señor? Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Qué bueno que revisemos nuestra vida de seguimiento del Señor, nuestro discipulado. Decía esta parábola para aquellos que se creían justos y despreciaban a los demás. En la reflexión pasada el Señor hablaba de justicia. 5 veces mencionaba justicia, el único justo es Él. A la hora de la muerte de Jesús en la cruz solo había un justo sobre la tierra, el que en todo hacía la voluntad del Padre, y era Jesús. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cómo oramos? ¿Qué pedimos? ¿Qué le decimos al Señor? ¿Nos justificamos o nos reconocemos? ¿Miramos por encima a los demás? ¿Nos creemos mejores por lo que tenemos y por lo que hacemos? ¿Somos religiosos o discípulos del Señor? Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias, como debería empezar nuestra oración, porque reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras limitaciones, te estamos dando la oportunidad de entrar a lo profundo de nuestro corazón y realizar el gran milagro, sacar de ahí todas esas autojustificaciones que no nos han permitido experimentarnos profundamente amados por ti, todas esas religiosidades que se han limitado a normas, a mandamientos, a hacer cositas y no hacernos atrás, reconociéndonos indignos, no levantando nuestros ojos al cielo, postrados ante ti, diciéndote como aquel centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hoy queremos entrar en nuestro interior, valga la redundancia, y permitirte a ti, que eres el alfarero, que transforme en nuestro interior, Señor. Que nos ayudes a ir dejando ese fariseísmo, ese ser sepulcros blanqueados, ese vivir de apariencias y de cosas exteriores,
y permitir que con tu espíritu acabes de terminar este templo nuestro que está en obra negra. Con la fuerza de tu espíritu, realiza lo que ni el ojo vio ni el oído escuchó y que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Como decía la Madre Laura, destrúyenos, Señor, y sobre estas ruinas edifica un monumento a tu gloria. Que la oración, Señor, sea ese diálogo amoroso donde lleguemos a ese encuentro con nosotros mismos y sanemos todas esas realidades que no nos permiten vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ven y transfórmanos, ven y renuévanos, ven y sánanos, Señor, y ven y regálanos la fuerza de tu Espíritu para ser capaces de vivir como tú lo hiciste, compartiendo, amando, sirviendo y entregando nuestra vida por los demás. Porque si nuestra oración no nos está llevando a ser un sagrario donde todo el que entre se encuentre contigo y nuestras devociones hagan lo mismo, no nos están sirviendo, Señor. Que esa oración verdaderamente transforme nuestra vida, nos permita reconocernos pecadores y necesitados de ti y nos lleve, Señor, a ese encuentro profundo contigo para llegar a decir algún día: ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.